Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en nuestra lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en la escritura ubicada en la carta a los Romanos. Estamos iniciando el capítulo número 2 y vamos a reflexionar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 16. Es una porción de la escritura muy hermosa, llena de principios bíblicos que podemos rescatar para aplicarlos a nuestra vida. Y el día de hoy nosotros le titulamos a esta reflexión de la siguiente manera: sin excusas, sin excusas. Sabe que el ser humano no tiene excusa delante de Dios. Usted y yo de alguna manera hemos sido bendecidos de maneras extraordinarias por este Dios maravilloso. Tenemos un Dios que es amoroso y nos ha dado ese precioso amor a cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que es muy, pero muy paciente con nosotros y nos ha tenido mucha, pero mucha paciencia. Tenemos un Dios que es generoso y que nos ha bendecido extraordinariamente a cada uno de nosotros. Y bueno, creo que al final nosotros no tenemos ningún tipo de excusa delante del Señor para no vivir conforme a lo que Él espera que nosotros vivamos a través de su palabra, la palabra de nuestro Dios. Y creo que este pasaje de la escritura del día de hoy realmente tiene principios fundamentales, principios hermosos que deberíamos nosotros poder de alguna manera tomarlos muy en serio para transformar nuestra vida. Así que quiero compartir contigo por lo menos tres principios que podemos escudriñar en este precioso pasaje de la escritura del día de hoy. Número uno. Sabes, nosotros no tenemos excusas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da oportunidades cada día de nuestra vida para poder amarle, para poder vivir en santidad, para poder amar y proteger y cuidar nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro entorno, para vivir en santidad. Y así que me gustaría compartir por lo menos tres oportunidades que Dios nos da en nuestra vida para poder ser mejores personas, para ser verdaderos cristianos. La primera enseñanza yo la puedo observar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 5 y le pusimos de la siguiente manera. Sabes, nosotros no tenemos excusa, pues Dios nos da la oportunidad, número uno, de ser honestos y reconocer nuestra condición. Sabes, Dios nos da la oportunidad de que nosotros seamos auténticos, de que podamos reconocer nuestra necesidad de Él, de que podamos evaluar nuestra verdadera condición delante de Él, para a partir de ahí, pues, entonces poder ser transformados. Mira, te voy a leer el versículo número 1 al 5 de esta preciosa escritura. Dice así: por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad, y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y entonces aquí el apóstol Pablo, en medio de lo que él ha estado señalando con estas actitudes pecaminosas tan tremendas que estuvimos estudiando el día de ayer y en estos días acerca de Romanos capítulo número 1. Ahora aquí de repente el apóstol Pablo
nos hace notar algunas situaciones. Creo que tenemos que, número uno, reconocer con honestidad nuestra condición. No podemos nosotros tratar de juzgar a otras personas cuando nosotros en algún punto estamos fallando también de la misma manera, ¿sabes? En lugar de señalar a otros, culpando a otros, mostrando las fallas de otras personas, deberíamos reflexionar y ver nuestra propia condición humana. El versículo número 1 y el versículo número 3 que ya leímos nos habla de esto, nos habla de ser realmente personas congruentes entre lo que decimos ser y lo que verdaderamente vivimos. Tenemos que valorar la paciencia de nuestro Dios y esa hermosa benignidad que de alguna manera nos debe a nosotros hacer que podamos cambiar nuestro estilo de vida y regresar a Él, como lo dice el versículo número 4. Dice el versículo número 4, y te lo voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Dice, tú menosprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Querido hermano y querida hermana, no tenemos excusa nosotros, necesitamos ser honestos, necesitamos reconocer nuestra condición y, ¿sabes? Valorar y reconocer la bondad de nuestro Dios. ¿Sabes para qué? Para que nos convirtamos, para que regresemos a Él, para que comencemos a vivir una vida conforme a lo que Él espera que nosotros debemos vivir. Hay una segunda enseñanza a partir del versículo número 6 hasta el versículo número 10 y le pusimos así. Dios nos da la oportunidad de, número 2, elegir entre la paz o la tribulación. Qué hermoso Dios tenemos que nos da todavía la oportunidad de que nosotros ejerzamos la libertad de poder elegir, de tomar una elección. Dios, aun cuando Él es soberano, nos permite un espacio dentro de su soberanía de que nosotros podamos elegir qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida. Dice el versículo número 6 en adelante, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego. Creo que en esta porción de la escritura del versículo número 6 al versículo número 10, sabes, tenemos que reconocer que nuestras elecciones a final de cuentas van a tener una consecuencia. La manera en cómo nosotros decidimos, la manera en que nosotros vivimos en nuestra vida tendrán una consecuencia. Y yo puedo observar aquí por lo menos dos alternativas. La primera tiene que ver con el versículo número 6 en adelante, donde nos habla de que tenemos que aprender, número uno, a perseverar en hacer el bien. Dice el versículo número 5, 6, perdón, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Es decir, hay una alternativa. Podemos desanimarnos, podemos cansarnos, podemos dejar de hacer el bien o podemos continuar de una manera determinada, perseverando, ¿verdad? A pesar de las situaciones que estemos viviendo. Y sabes qué hermoso es poder elegir continuar adelante perseverando, haciendo el bien. Aquí se nos abre una bendición muy grande. Dice el versículo número 7 que tendremos vida eterna y dice el versículo número 10 que vamos a disfrutar de gloria, de honra y de paz. Creo que es algo que realmente anhelamos, tener paz en nuestra vida personal, tener paz en nuestro matrimonio, tener paz en nuestra familia, es una de las bendiciones tan hermosas de poder entender que necesitamos perseverar haciendo el bien. Pero hay una segunda alternativa, es el de ser desobedientes, como lo dice el versículo número 8, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Cuando nosotros somos desobedientes a la verdad, cuando nosotros no obedecemos al Señor, pues se abren entonces estas otras alternativas, ¿verdad? Dice la escritura que tendrán ira, que tendrán enojo, y más adelante en el versículo número 9 habla de que tendrán tribulación
y angustia. Creo que en lo personal todos anhelamos tener paz, tener tranquilidad, y es muy sencillo, querido hermano y querida hermana. Necesitamos ser obedientes a Dios, entender que Dios nos da la libertad de poder elegir. Elijamos entonces correctamente. Bueno, hay una tercera y última enseñanza que yo puedo observar a partir del versículo número 11 hasta el versículo número 16. Sabes, Dios nos da la oportunidad número 3 de recibir el Evangelio de Cristo. Y creo que este es lo más sublime que nosotros podamos tener. Entender que Dios nos da el Evangelio, nos da las buenas nuevas y que nosotros tenemos la libertad de poder recibir o de rechazar a Cristo en nuestro corazón. Bueno, dice el versículo número 11, dice, porque para Dios no hay acepción de personas. Versículo 12 en adelante, todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley y serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos según sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué hermoso es que podamos reconocer que Dios nos da la oportunidad de poder recibir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como aquel que nos garantiza la vida eterna. Y sabes, en esta porción de la Escritura yo veo cómo el Señor es tan bueno que nos da su bendición. Recuerda, tenemos un Dios que es justo y aunque va a ejercitar un juicio, ese justo juicio precisamente está ligado al amor que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Yo puedo observar aquí por lo menos tres tipos de juicio que podemos observar en esta escritura. La primera de ellas es el juicio que tiene que ver con la ley. El versículo número 12 es muy lineal cuando dice, todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿sabes? Todas las personas del Antiguo Testamento que estaban todavía condicionadas a la ley, pues van a ser juzgados por la ley. Esto es parte de lo que dice Romanos. Pero también habla de otro juicio, de aquellos que no teniendo la ley de alguna manera, Dios puso una ley en sus corazones. El versículo número 14 y 15 nos habla de ese juicio que será llevado a través de la ley escrita en el corazón de cada ser humano. Dice el versículo número 14, dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos según sus razonamientos. A veces nosotros pensamos, bueno, y todas estas personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios o que no pudieron vivir bajo la ley que Dios estableció en su palabra, ¿cómo serán juzgados? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Dice la palabra del Señor que ellos tienen una ley en sus corazones que les identifica qué es lo bueno y qué es lo malo, y que en su momento Dios será justo y juzgará a esas personas bajo esa línea. Y lo último, qué hermoso es saber que nosotros tenemos esta oportunidad de ser llevados a este juicio bajo la gracia redentora de nuestro Dios, como lo dice el versículo número 16. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Poder entonces descansar en la gracia del Señor es algo que nosotros deberíamos de valorar, recibirlo, ¿verdad? Y darle gracias a este Dios maravilloso que nos permite la oportunidad de seguir adelante. Querido hermano y querida hermana, no tenemos excusas. Número uno, seamos entonces honestos y reconozcamos nuestra condición. Número dos, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da en elegir entre la paz o la tribulación. Y número tres, aprovechemos esta enorme bendición para recibir el Evangelio de Jesucristo. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.